tema de hoy le hemos denominado manteniendo las familias en el orden de Dios o manteniendo el orden de Dios en nuestras familias. Es necesario y prescindible, sí, el orden de Dios, porque sabemos nosotros que, ¿verdad?, que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? No es un Dios de caos, no es de desorden. Y Dios bendice el orden en nuestras vidas, ¿verdad?, en el orden en nuestras familias. Y de esa manera nosotros vamos a ir desarrollando esta exposición, este estudio, de tal manera que vamos a ir pudiendo encontrar algunas respuestas que a veces nosotros queremos encontrar en las Escrituras, ¿verdad? Quizá los que me escuchan, no sé, necesariamente no estamos, siguiendo, por ejemplo, una fe, o perteneciendo a una congregación cristiana, pero todo aquel que de repente está buscando tiene una necesidad respecto a sus familias, yo creo que es el tiempo en donde nosotros podemos poner la mirada en las Escrituras. ¿Por qué en las Escrituras? Porque la Biblia a nosotros nos dice que las Escrituras, en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de tanto caos y necesidad, es como una antorcha que se alumbra en lugar oscuro. Y eso es la palabra de Dios, que la que tiene que traer dirección, nos tiene que dar consejo, ¿verdad? ¿Quién de aquí, quién de los que me escuchan, iglesia, de todas maneras tenemos una necesidad de querer colaborar y ayudar? ¿A dónde? A nuestras familias, ¿verdad? Entonces, el primer pasaje que vamos a tomar como referencia es en la carta de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios 11, 3. El tema es manteniendo las familias en el orden de Dios. Un tema necesario, vital, importante, para estar preparados, vigilantes. Y entonces, para que Dios pueda bendecir nuestras vidas, nosotros tenemos que darnos cuenta y ver que Dios ha establecido familias a través de matrimonios, a través de un orden establecido, de un orden que tiene un diseño original. Y en 1 Corintios 11:3 dice la Biblia, dice la palabra, pero quiero que sepáis, ¿verdad? Este término, pero quiero que sepáis, ¿verdad? O sea, es afirmando, que no se te olvide, que lo recuerdes. Es enfático, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Aquí vemos una relación, ¿verdad?, en la cual, una relación de responsabilidad, de liderazgo. En cierta manera implica también una autoridad, ¿verdad?, en la cual por encima dice que la cabeza de Cristo, es Dios. Pero aquí nos pone enfáticamente, la cabeza de todo varón es Cristo, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre sea conformado a la imagen de Cristo. Amén. Para que el hombre pueda en la creación manifestar, ¿qué? Manifestar la gloria de Dios. Y el hombre en su dimensión, digámoslo así, no solamente el hombre como individuo, sino el hombre en toda su familia, ¿verdad? Porque primeramente una de las cosas que vale señalar es que para que se mantengan las familias en orden, primeramente hay que saber que Dios estableció algo al principio. Dios estableció la familia, ¿verdad?, primeramente a través de un matrimonio que lo bendijo. Y dice en el libro de Génesis, dijo, porque el hombre, dejará, ¿verdad?, padre, madre, y se unirá a su mujer. Y luego dice que se harán una carne. Ese pasaje es enfático, ese pasaje es claro, es una declaración del mismo Dios, donde dos seres humanos, dos creaciones, el hombre y la mujer, hechos distintos, ¿verdad?, en anatomía, hechos en su biología, ¿verdad?, y si se puede decir hasta en su parte emocional, cómo Dios puede tener la unidad en el hombre y en la mujer. Por eso que parte del propósito de Dios es que antes de la coronación de la creación, por eso se dice que la coronación de la creación es el hombre. Porque en el hombre Dios crea, ¿me entiendes?, el propósito para llevar un plan divino,
que luego apunta a Cristo. Una de las cosas importantes de señalar es que las familias necesariamente, de acuerdo al diseño de Dios, tienen que estar establecidos bajo esta institución primera que Dios estableció, que es el matrimonio, cuyo propósito el matrimonio, hermano, era primeramente cuando creó al hombre. Dios dice que se dio cuenta, vio que el hombre no podía estar solo, necesitaba esa compañía, un propósito de compañerismo. ¿Una compañía para qué? Porque había un trabajo, una labor, no solamente en el ámbito social, natural, sino en el ámbito espiritual. Por eso que la creación del hombre le da una ayuda idónea, dice, creó a Eva como ayuda idónea, no porque para suplir los caprichos de un hombre, sino para complementar, porque la mujer tiene cualidades que no tiene el hombre por naturaleza. Pero como Dios es perfecto y es sabio, sabía que esa unidad entre los dos se complementaba. Esa unidad entre el hombre y la mujer trae una bendición de descendencia. Esa bendición por eso le da la responsabilidad a esta pareja de qué en Génesis también nos dice. Una responsabilidad de procrear. No solamente para tener hijos y simplemente para que la humanidad crezca y se llene, porque digo fructificar, multiplicar, dice y llenad la tierra. No solamente con el propósito de que crezca la humanidad, sino que a través de esa creación del matrimonio, a través de la familia, pueda haber un hogar, un ambiente donde los hijos puedan crecer, puedan desarrollarse emocionalmente y espiritualmente también, ¿verdad? Entonces, el fin es de crear una familia en la cual se alcance el propósito de que, por ejemplo, la mujer no solamente y el hombre tenían que crear y su descendencia y tener hijos, sino que también criarlos en la fe, enseñarles, por ejemplo, para la vida. Entonces, cuando hay esa unidad en este matrimonio, con una creación, con una construcción de una familia, Dios la bendice. ¿Y por qué tocamos este tema? Que a veces parece que fuese tan básico. Porque en el día de hoy, esta composición del matrimonio, es la composición de la familia, ha sido alterada, trastocada, trastornada, por decirlo así. Son sinónimos del desorden. Ese diseño original, quizá acá no tengamos muchos problemas. Pero sin embargo estamos viendo que aún en la iglesia está siendo influenciada porque ahora encontramos matrimonios igualitarios, por ejemplo, y que han penetrado el corazón de muchas iglesias. Hemos aceptado ese sistema de pensamiento, entonces nosotros tenemos que estar muy claros en ese tema. Hay un diseño en cómo está compuesto la familia y el diseño original de Dios en cuanto a su composición. Por ejemplo, sabemos que el mundo tiene un orden diferente al orden de Dios. El sistema del mundo, con jactancia le llama el nuevo orden. Pero ese nuevo orden no solamente es de gobiernos, ese orden también atraviesa las familias. Muchas familias de la actualidad, cuando nosotros vemos, ya se han reconfigurado o nuevos conceptos de familia están saliendo a la luz. ¿Y qué tipo de concepto? La famosa familia tradicional. Ya no hay familia tradicional para el mundo. En el mundo existen ahora familias, dicen monoparentales, homoparentales, familias extendidas. A la familia tradicional se le llama la familia nuclear, padre, madre e hijo. Pero sin embargo, hay una serie de variaciones, desviaciones. ¿Por qué? Propio del estilo de vida de este sistema, de la humanidad misma, propio de la caída. Pero sin embargo nosotros tenemos que tener presente que a pesar de que este sistema de pensamientos, estos modelos de familia nuevas están a la luz del día, nosotros tenemos que tener claro que hay un diseño original. Yo no sé si alguno de ustedes o que me escuchan, quizás nosotros no hemos elegido la familia que hubiésemos querido tener, quizás los hijos, no lo sé. Pero lo importante no es en qué tu familia estás. Quizás no tienes el modelo original. Pero acá lo más importante es que cuando tú conoces la palabra de Dios, lo más importante es que cuando tú tengas la luz de Dios y tu responsabilidad siendo como padre, esposa o hijo, ¿cuál es tu rol frente a la familia que te tocó y se te estableció? Cuando tú lees la palabra,
tú puedes cooperar y tienes una oportunidad de mejorar la familia que tú tienes. Es una oportunidad para nosotros. La Biblia nos va a dar luz para ver de qué manera nosotros podemos vivir la vida en nuestras propias familias. Ya vamos a ir viendo que no solamente la familia se ha reconfigurado en su composición, ¿verdad? Ya hemos dicho hace un momento que muchos países ya han adoptado este matrimonio igualitario. Creo que algunos países de Europa del Este, con excepción. Y acá en América Latina, creo que hay una excepción, ¿verdad? Ustedes lo conocen, ¿sí? ¿Saben qué país en América Latina todavía no ha sucumbido a esto del matrimonio igualitario? Perú. Gloria a Dios. Pero aún Perú y todos estos países del este de Europa tienen una tendencia a la degradación y descomposición, porque hacia esa dirección se va. La Biblia es clara y enfática. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, nos dice que los hombres serán malos, dice, serán malos, más malos y mal en peor, dice, ¿verdad? Siendo engañados y echando sus mentiras, dice, y hasta ellos mismos crearán sus propias mentiras. Entonces estamos en un sistema de pensamiento donde realmente a la iglesia no nos debe sorprender, pero nosotros tenemos que estar muy alertas. Hace 30 años quizás si se predicaba estas palabras, quizás era un tema de preocupación, pero créame que hoy día, hermano, iglesia del Señor, estos temas ya no es preocupación. ¿Sabe por qué? Porque es una realidad. En la totalidad de países en el mundo han abrazado el matrimonio igualitario, por ejemplo. Casi a partir de los años 2010 en adelante ha habido una cadena de países tras países, ¿entiende? Con el matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. El primer país fue Holanda en el 2001, pero casi todos los países fueron del 2010 en adelante. Estados Unidos, que fue la nación en la cual se nació, se fundamentó en la palabra de Dios, en las Escrituras. Estados Unidos fue, sin excepción, una nación que se formó con los fundadores como Hamilton, Jefferson, Washington. Hombres de Dios, que cuando ellos miran las correspondencias y sus cartas, ves en estos hombres que parecían que eran pastores, conocían la palabra de Dios. Las escrituras fueron pie para dar un sistema de gobierno en los Estados Unidos. Pero sin embargo, este país también sucumbió en el 2015 bajo el gobierno de Obama, entró nuevamente el matrimonio igualitario. Entonces es preocupante cómo estos países que fueron bendecidos grandemente por Dios, finalmente sucumbieron a este sistema. Entonces acá el título es manteniendo las familias en el orden de Dios. Manteniendo, ¿por qué? Porque nosotros como iglesia somos ellos, como decimos en otras oportunidades, esta sal que va a retrasar y frenar este sistema de descomposición. La sal que somos nosotros vamos a permitir que estemos vigilantes para que no cruce hacia nuestras familias. Es importante estar vigilante en nuestra familia porque Dios va a desarrollar su plan divino en nuestras familias. Pero ¿qué familias? Tienen primeramente, para que una familia sea bendecida, hermano, para que una familia sea bendecida, tiene que estar en el orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios? Para entrar en el orden de Dios, esta familia tiene que conocer de Cristo. Tiene que estar en Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Eso es la necesidad básica. Una familia que no tiene a Cristo, una familia en la cual la cabeza no es Dios, en la cual las decisiones no están en sintonía dentro de la voluntad de Dios y la palabra, esta familia tarde o temprano, ¿me entiendes?, va a sucumbir. Familias cristianas, por ejemplo, hoy día vamos a ver un pasaje un poco muy concerniente a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, donde nos habla esta relación de responsabilidad, de autoridad. Qué importante es la autoridad. Acá nos dice claramente que, mire, Dios es la cabeza de Cristo. Fíjese que Dios, el Hijo de Dios, no tuvo ningún problema en sujetarse ¿a quién? A Dios Padre. Ningún problema de tener la sujeción a Dios Padre. Pero si son lo mismo, es Dios, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Pero ¿sabe qué, hermanos? Acaba la diferencia, que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu tenían roles diferentes y uno se sujetaba a otro con un propósito definido. Nosotros también dentro de la familia que Dios compone y el propósito, por eso que la familia tiene que ser redimida, la familia tiene que ser restaurada a un modelo que Dios quiere. ¿Y cuál es ese modelo? Porque Dios quiere en la familia que haya una relación en la cual nosotros podemos, así como tenemos una relación con Dios, tenemos una relación entre nosotros, por ejemplo, el padre y la madre. En Efesios capítulo 5 lo vamos a leer, dice, maridos, dice,
amad, dice, a vuestras mujeres. Como dice, ¿cómo? Ahí te da. Ese cómo es clave. Como dice, como Cristo amó a su iglesia. Entonces no debemos, cuando escuchemos en la palabra de Dios, cuando escuchemos los términos sujeción, hermano, cuando escuchemos sométase, autoridad, liderazgo, a veces nos asusta. ¿Sabe por qué? Nos asusta porque a veces conocemos esas definiciones desde el punto de vista del mundo, del sistema del mundo. Y por ejemplo, autoridad suena a jefatura, a autoritarismo, ¿verdad? Sujeción a esclavitud. Pero cuando nosotros, la Biblia nos enseña que el amor del esposo, del marido, debe ser para la mujer como Cristo amó a la iglesia, nos damos cuenta que es un amor de servicio. O sea, el esposo, ahí nos estamos dando cuenta ya no de los factores externos que pueden afectar a la familia, ¿verdad? Como por ejemplo una legislación, una política, etc. Acá nos estamos dando cuenta que si nosotros tenemos deficiencias en relacionar en nuestros roles dentro de nuestro hogar, como Dios nos enseña, ahí vamos a tener problemas. Uno de los grandes errores y problemas dentro de nuestras familias es que no estamos asumiendo un rol como debe ser. La Biblia es como Cristo amó a su iglesia. El esposo tiene un rol de protección, de protector, pero un rol de servicio. Es un amor sacrificial. Este amor de Cristo es un amor ágape, ¿verdad? Es un amor incondicional. En Primera de Pedro nos habla que ese tipo de amor también nos lo describe. Dice que tener a la mujer en honra, como dice, como vaso frágil, como coheredera de Dios, como un vaso frágil. O sea, el rol del esposo, del marido, para la mujer es clave, es determinante, hermanos. Entonces, ¿y qué le toca a la mujer? Dice sujetarse. Sujetarse, bueno, ¿eso qué suena sujetarse entonces? ¿Que la mujer es inferior? No, hermano. El sujetarse viene de agarrarse. Mira, fíjese que el hombre, el varón, se sujeta a Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Se sujeta a Cristo. ¿Quién no quiere estar sujeto de Cristo? Fuera del nada podemos hacer, queremos permanecer en Él, estar sujetos. ¿Sabe por qué estamos sujetos? Porque si nosotros estamos sujetos a Él, nosotros vamos a ser bendecidos. A nosotros nos va a ir bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos separamos? Vienen los problemas. La mujer tiene que estar sujeta al esposo. ¿Por qué? Porque si un esposo es como Cristo, la mujer va a ser bendecida, ¿verdad? Antes de sujetarse, hay un término que a mí me gusta. Una persona antes de sujetarse es someterse. Y también es otro término que no agrada a veces cuando no se entiende. Sométase, dice. Cuando dice sométase toda autoridad establecida por Dios. ¿Qué sométase? Sométete a la palabra, porque hemos escuchado, ¿verdad? Sométete a sus mandatos. Sométete a Dios. Sométete a tu esposo. ¿Qué sométate? ¿Sabes qué significa sométese? Tiene una actitud de aceptar, de aceptación. Acéptalo. Cuando escuchas sometes, acéptalo. Acepta la autoridad establecida. Cuando tú tienes una actitud de aceptar esta autoridad establecida, pasas a un siguiente paso de sujetarse, de tener una adhesión en dependencia. Es una relación. Primeramente tienes que someterte y luego para poder sujetarte. La mujer cuando se sujeta al marido es bendecida. ¿Para qué? Para que él logre el proyecto, los propósitos que Dios estableció en el esposo. ¿Verdad? Entonces esas cosas nosotros lo tenemos que tener bien claro. ¿Por qué está siendo afectada la familia? Sí, hay una influencia externa, pero también las relaciones entre nosotros no las estamos llevando, digamos, de manera correcta. ¿Quién puede bendecir a la familia si no es Cristo? Ya desde Génesis capítulo 12, versículo 3, a través de una promesa, Abraham le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti. Y en ti da el cumplimiento en Cristo. O sea, las familias de la tierra solamente son bendecidas en Cristo cuando estas familias son injertadas, ¿verdad? Y son restauradas en Cristo. Entonces, por eso es importante entender que hay una autoridad establecida y delegada de parte de Dios dentro de la familia, ¿no? Entonces, es muy cierto que muchas veces el sistema en el cual nosotros vivimos en la actualidad, el rol de la mujer ha tomado un rol a veces a la par o
o en la cual, por ejemplo, el rol del varón no ha asumido su rol real como varón, ¿verdad? Porque es producto también de la caída, del pecado, de todo lo que ahí ha ido cambiando. En el libro de Génesis dice algo muy importante, que nos da luz. Tu deseo será la de tu marido, le dice la mujer. Pero el hombre, pero tu marido se enseñoreará de ti. Fíjese, tu deseo será la de tu marido. Eso es una consecuencia de la caída. ¿Qué es lo que significa? Que la mujer tiene un deseo de estar al nivel del deseo de lo que desea el marido. Tu deseo será la de tu marido. Es una, pero finalmente, él dice, pero finalmente él se va a enseñorear de ti. Hay algo que ha producido la caída en la mujer. Por eso en múltiples pasajes, y la Biblia en toda su línea, la Biblia, nos dice que hay un orden establecido en la familia. Porque ¿quién tiene, digamos, a nivel de responsabilidad, la responsabilidad, digamos, más grande cuando uno lo puede ver? ¿El hombre o la mujer? Fíjese que es el amor sacrificial del marido hacia la mujer. Él tiene una gran responsabilidad de ser, dice que como Cristo. Fíjese. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender que la sujeción no es inferioridad de la mujer. A los ojos de Dios, el hombre y la mujer son iguales, de igual valor, pero tienen roles diferentes. Un rol original que trae bendición, que tiene un propósito. El hombre fue creado primero, ¿verdad? Pero sin embargo, este rol ha sido ya modificado. Uno puede decir, no, sí, pero en el Antiguo Testamento ha habido líderes, mujeres, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Débora? Sí, pero recuerden que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo juicio. Y muchas veces hemos visto también en los libros de Isaías, en Ezequiel sobre todo, cuando el pueblo de Dios está apartado de Dios, bajo juicio, Dios muchas veces permite, ¿sabes qué? Pero no de manera normativa, sino como excepciones, porque por la dejadez, porque los hombres, los líderes varones no asumían su rol. Y tuvo que levantar una mujer, pues, como el día de hoy, muchas veces tiene que levantar mujeres de Dios para poder hacer la obra o el trabajo que a veces el hombre no lo puede hacer. Entonces es tiempo de restaurar ese diseño original a la cual Dios nos ha llamado, ser líderes, pero líderes, ¿verdad?, con una responsabilidad. Uno de los propósitos también de la constitución de una familia es que también tengamos a nuestros hijos, por ejemplo, dice la Biblia, en obediencia. Y eso es muy clave, es muy importante considerarlo. La Biblia dice en Gálatas 3:28, dice, no hay judío y no hay griego a los ojos de Dios, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Dice que no hay judío y griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre, dice, y mujer. A los ojos de Dios, a los ojos de Cristo, todos vosotros somos uno, pero a los ojos de Dios. Pero mientras estemos aquí, hay un trabajo, hay un rol, y a nivel familiar nosotros tenemos que entenderlo. Las relaciones dentro de nuestros hogares van a determinar la efectividad del plan de Dios para nuestra vida y para de los integrantes. Es muy importante considerar que, por ejemplo, hay estas líneas de sujeción. Liderazgo, pero con responsabilidad. O sea, hay una sujeción, hay un someterse, ¿me entiendes?, a lo que Dios ha establecido. Cuando se hace en esa dirección, iglesia, Dios bendice. Dios no puede bendecir el desorden, el caos. Dios es un Dios de orden. Yo me acuerdo ahorita un pasaje, cuando el profeta le dijo al rey Ezequías, morirás, pon en orden tu casa. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Aunque era un rey que estaba en una relación íntima, una relación con Dios, sin embargo, Dios que lo ve todo y lo más profundo, había cosas que él había permitido quizá, no sé si en su misma vida, porque ordena tu casa, era una expresión que quizá en su propia vida tenía cosas que arreglar, o en su hogar, ¿verdad? Pero había cosas que arreglar. Entonces Dios, para poder bendecir, tiene que primeramente poner en orden las cosas, ¿no? Entonces ahí hay un diseño en la cual
donde nosotros nos encontremos, tú siendo hijo, siendo esposa, pues tenemos algo que nosotros podemos cooperar y ayudar a nuestra familia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer el pasaje de Efesios del 5 al 21. Y justo el pastor dijo que el lunes habían hecho esta lectura. Y me parece muy importante porque esto tiene que ver con el tema. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces recordamos que la expresión someteos es acepta, ¿no? Aceptemos, ¿no? Unos a otros en el temor de Dios. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Vamos con el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí en el 25, ese versículo, digo, es uno de los más principales y determinantes. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Realmente el rol del marido y del esposo en un hogar es determinante, ¿verdad? Determinante. Uno puede decir, bueno, yo no me puedo someter a mi marido porque mi marido no es como Cristo. Ese es otro tema. Acá lo importante es cuál es tu rol como esposa, cuál es tu rol como hijo. Nosotros, más que dentro de nuestro entorno familiar, hermano, iglesia, más que predicar interna, podemos hacer estudios dentro de nuestros propios hogares, porque también dentro de nuestros hogares la Biblia nos señala en el Deuteronomio, recuerda capítulo 6, del 6 al 7, nos dice que repite esta palabra, repítesela a quien, a tus hijos en tu casa, dice, ¿verdad? Cuando vayas por el camino, ¿verdad? Cuando te estás para acostarte y para levantarte, ¿verdad? Es lógico que nuestro hogar tiene que ser un centro también donde se forjen los valores y los principios, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque no tengamos el diseño original, cada uno de nosotros tiene un rol particular en nuestro hogar. Amén. Por ejemplo, niños a partir de los 10 años. Creo que la mayoría de niños de 10 años ya tienen conciencia de lo que es el bien y es el mal. Tenemos ya una necesidad de buscar a nuestro Creador de manera, no como solamente un mandato, porque el mandato ya lo hemos escuchado, la Biblia ya nos enseña el camino, pero también tiene que producirse en nuestro corazón una convicción profunda de que por una elección también de buscar. No solamente porque papá y mamá están buscando de Dios, sino porque también yo estoy convencido que eso va a ser beneficioso para mí. Si yo veo una armonía en mi padre y mi madre, ¿verdad? Voy a ver una seguridad y una estabilidad en mi hogar. Eso es el propósito de la familia, que en la familia sea un lugar donde se desarrolle uno emocionalmente, pero también espiritualmente, ¿verdad? Un lugar de aprendizaje, un lugar donde se cultivan estos valores, donde se enseña la palabra. Por ejemplo, el apóstol Pablo, justo antes casi de partir ya en sus últimos momentos, escribe una carta a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 12 en adelante, más o menos, él le advierte y le dice, mira Timoteo, toda persona, ojo iglesia, que quiera vivir piadosamente, necesariamente va a sufrir persecución. Va a ver una oposición, ¿verdad? Y da una descripción de los hombres, ¿no? Que serán engañadores, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero también le dice, vamos a leer un poquito, pero dice en el capítulo 14, dice, pero tú persiste. Por eso el título de esta noche es Manteniendo. ¿En qué tenemos que persistir? Dice, pero persiste tú. 2 de Timoteo 3, 14. Pero Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y ese solamente hecho nos debe a nosotros dar la confianza. Este niño había sido instruido por su abuela y por su madre, ustedes saben.
pero a su temprana edad le había sido enseñado, había sido formado en las Escrituras. Y en determinado momento se le hace recordar que dice que tú persistes en esa dirección. Nosotros tenemos que tener claro que solamente a través de nuestras familias, de la relación que tengamos con los integrantes de nuestra familia, nosotros vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. Nosotros no podemos pretender alcanzar, estar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, si un hijo no está en obediencia, ¿a qué? A sus padres. Si una mujer, una esposa, no está sujeta a su marido y hay rebeldía, quizá dice yo me sujeto, pero no se ha sometido en su corazón, en su interior. ¿Verdad? Entonces, es cierto, sigue un mandato, pero su corazón no está dispuesto, rechaza esa sujeción. Y eso es tremendo, y eso por muchas veces tenemos que reflexionar cómo está nuestro corazón respecto a esta relación con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Entonces, por ejemplo, cuando el Señor manda al esposo a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, bueno, ¿es un mandato, sí o no? El amor es un mandato, ¿verdad? Que es un mandato. Es un imperativo, amad. Pero es un mandato, es un camino a seguir. Pero sin embargo, al mismo tiempo es un mandato, pero al mismo tiempo también puede ser una elección en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros elegimos en nuestro corazón? Porque se nos da entendimiento, porque la Biblia nos enseña el camino, porque Dios nos dice que eso es lo mejor para nosotros, porque eso nos conviene, que si nosotros amamos de esa manera, ¿me entiendes? Nuestra familia va a ser bendecida. Y cuando nosotros lo entendemos, disponemos en nuestro corazón a amar. Oh, claro, pero si yo en mi corazón no dispongo y no lo interiorizo, simplemente va a ser un mandato. Y lo voy a hacer por obligación. Y eso es un problema. No me voy a someter, no lo voy a aceptar, pero simplemente lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, al hijo, la obediencia le da integridad. Es como si fuese, pues yo les digo a veces a mis hijos, eso es como si tuvieses una vida preciosa en tu frente. Y cada vez que, porque no lo entiendas, si yo te doy una orden, una norma, y tú lo aceptas, te llena de integridad. Es importante que nosotros, los hijos, nos vayamos ejercitando en la obediencia. Porque un día, eso va a bendecir. Cuando un día nosotros tengamos familias, nosotros vamos a ser familias bendecidas, padres que vamos a estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia dice, dice, por ejemplo, en Deuteronomio, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? Sobre tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos, hablarás de ella, dice, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Entonces, hermanos, necesitamos volver a las Escrituras, porque así como Pablo aconseja a Timoteo, que aún en estas situaciones que se vienen inciertas, donde va a haber mucha oposición con la iglesia, con los creyentes, aférrate a la palabra de Dios, porque es la única que te va a poder enseñar e instruir en justicia. Te va a guiar, te va a corregir. Tienes que aferrarte a la palabra. En estos tiempos de oscuridad, de tanta confusión, es lo único que nos va a sostener a nosotros. Pero segunda cosa también nos dice, para poder garantizar una familia en donde nosotros podemos tener paz y armonía, es que también nosotros eduquemos a nuestros hijos, ¿verdad? Es parte del plan y el propósito de Dios, los eduquemos, ¿verdad? Pero esa educación tiene que ser, como le decía, también con el ejemplo. Los hijos tienen que ver en nosotros, ejemplificado, dice, a Cristo. Una vida, ¿me entiendes? Una vida real, una vida diaria. O sea, una vida espiritual que se refleja en el diario vivir. Y entonces la familia, eso es lo único que, por ejemplo, por eso es que el cristianismo ha permanecido por los tiempos, porque prácticamente estas familias y familias prácticamente han sido como piedras vivas. Son familias de fe, pero por testimonios de vida.
Pero ahora, por ejemplo, sí estamos sufriendo, que estamos embotados de tanta información y conocimiento, pero sin embargo nos está faltando una vida práctica y una vida piadosa. Pero en el momento que tú comienzas a vivir de esta manera piadosa, vas a recibir necesariamente oposición. No te van a mandar a la cárcel, quizás no vas a estar en un circo romano, pero vas a recibir oposición. ¿Por qué? Porque tú vas a estar en contra del sistema de este mundo. Nosotros, por ejemplo, en el sistema educativo no podemos poner a nuestros hijos a que las escuelas o gente impía, por ejemplo, eduque a nuestros hijos en el sentido de que cómo ellos tienen que llevar su vida. Las escuelas lo pueden educar en áreas de conocimiento quizá para que ellos desarrollen un oficio, ¿verdad? Una profesión. Pero cómo ellos tienen que llevar sus vidas, eso nos compete ni a nosotros mismos como padres, es responsabilidad nuestra. Eso ni siquiera es un programa profamiliar que el gobierno implemente. Eso no compete al gobierno. Muchos padres, sí, que no, obviamente, que desconocen la palabra, siempre están a la espera de programas que el gobierno puede implementar en pro de sus familias. Pero eso no trae resultados, hermano. Porque si tú no pones como cabeza en tu hogar a Cristo, esto no funciona. Por ejemplo, estaba leyendo la vez pasada que uno de los países más que han progresado mucho, que es quizá la envidia de muchos países, es, digamos, el país de la maravilla, ¿no? Y es más, lo han puesto como uno de los países, la ONU y una universidad prestigiosa, Oxford, ha hecho un reporte de felicidad. Y lo ha puesto que los países nórdicos, escandinavos, son los países más felices. Así, bueno, los países más felices del mundo. Y ahí están casi todos, están Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia y otros países. Esos países que son países fríos, algunos los llaman, que ni siquiera, mira, por cosas de datos curiosos, no llegan ni siquiera a la luz. Son países fríos, son gente alta, blanca, rubia, ¿no? Esos han sido catalogados como los países más felices. ¿Pero en qué se basan? En estudios, en encuestas, donde ellos les preguntan a los ciudadanos, ¿en qué basas? ¿Este gobierno te da satisfacción? ¿Cómo te sientes que el gobierno si satisface tu vida? Y ellos dicen, sí, yo estoy satisfecho. Tengo una sensación de satisfacción de mi gobierno. Pero eso lo han extrapolado y le han puesto que es felicidad. Entonces, pero otro dato curioso. Estos países, hermanos queridos, tienen una estadística de alto consumo. Alto consumo, préstame atención. Los países más felices de consumo de la pastilla feliz. ¿Qué es la pastilla feliz? Prozac. Prozac es una pastilla que supuestamente te da la felicidad. ¿Por qué? Porque es un antidepresivo. Es un ¿cómo se llama de ansiolítico para la ansiedad. Entonces, ¿cómo es posible que estos gobiernos hayan trabajado, hayan progresado tanto, hayan dado comodidades a su ciudadanía, a sus ciudadanos, en áreas de educación, en áreas, no sé, de seguridad? O sea, lo que todos los países buscan, pues aquí en América, ¿verdad? América Latina. Pero sin embargo han llegado a tal punto que no tienen necesidad de nada. Pero sin embargo su población está gritando dentro de sus corazones que tienen una necesidad de algo. Y por lo tanto tienen que tomar pastillas. Y yo le digo que del 2020 al 2022, por ejemplo, se han duplicado el consumo de antidepresivos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay gente tan ansiosa? ¿Por qué hay gente tan temerosa? ¿Por qué existe la ansia y el temor? ¿Sabe por qué? Porque hay falta de confianza. Porque la Biblia nos dice a nosotros, pues por nada estéis afanosos. Creer en Dios, creer en mí, el único que nos puede dar la confianza, la seguridad, es Cristo. Y si Cristo nos ha establecido en una familia donde podemos vivir esa relación, ¿verdad? Nosotros podemos ser integrantes de esa familia seguros, confiados. Se da cuenta y ustedes dirán, pero serán ancianos. No son ancianos, son personas entre 18 y 24 años, consumidores. Número 1, hermanos. Y ustedes lo pueden ver en los estudios. Número 1 en antidepresivos. ¿Se da cuenta? De 18 a 24 años. ¿Qué está pasando? Pero dato curioso, como hermano Helio también le gusta investigar un poco por qué, ver el trasfondo de esta generación. Uno luego encuentra que estas sociedades escandinavas, nórdicas y la mayoría de países europeos, sobre todo ellos, han abrazado la ideología de género, el matrimonio igualitario, la ley del aborto, la legalización del aborto.
Entonces ustedes se dan cuenta que hay un trasfondo espiritual terrible, un vacío. Que como dice Pablo, ¿no? ¿Aunque te sirve ganar el mundo con comodidades, con muchas cosas que me satisfacen y yo perdiera mi alma porque tengo una necesidad en mi alma y esa necesidad solamente la resuelve y la cubre Cristo? Entonces es una necesidad de nosotros, de las familias, poder encontrar estas respuestas en la palabra de Dios. Aunque todo parezca que, por ejemplo, no tiene salida en nuestras familias, aún en esa familia, como llámale disfuncional, o una familia que hay gente incrédula hasta a veces dentro de una misma familia, aún ahí la misericordia de Dios está y algo va a hacer. Solamente que tú conozcas la palabra y el rol tuyo en este diseño original es suficiente para que tú vives un buen testimonio. Y por tu testimonio, muchos de los integrantes de tu familia serán ganados para Cristo. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerarlo. Nuestras familias es el lugar, hermano. Este es el lugar donde nosotros nos sentimos seguros, pero tenemos que trabajar arduamente para construir familias seguras. Familias firmes, ¿verdad? Quiero que sepas que Cristo es la cabeza. Como dice, el hombre, pues, tiene que manifestar en esta creación esta gloria de Dios. Pero no solamente el hombre, la mujer, los hijos, la familia, ¿verdad? Somos nosotros los portadores, ¿no? De eso lo que creemos. Entonces, nosotros nos sujetamos, ¿verdad? A Cristo. Nos sujetamos, nos adherimos a Él, porque dependemos de Él. Amén. Entonces, es importante que en medio de esta incertidumbre que a veces que nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestras familias, nosotros podamos tomar estas decisiones oportunas. Hermanos queridos, la mujer y el hombre tienen que andar en unidad. Tienen que estar en la unidad de Dios. Eso tienen que percibir los hijos. Tenemos que ser corregidos quizá. La palabra nos está corrigiendo, nos está enseñando, pero es necesario. Tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir nuestros testimonios dentro de nuestros hogares. Podemos llevar muy bien nuestras relaciones con la comunidad de la fe, con nuestras iglesias. Pero el primer llamado que nosotros tenemos, la gran oportunidad, es dentro de nuestros hogares. Porque dentro de nuestros hogares, nuestra familia natural puede ser una familia espiritual. No se excluye uno y lo otro, pero nosotros tenemos que formar, ¿verdad? Generaciones, un remanente, ¿verdad? Tenemos para las generaciones que vienen. Tenemos que sembrarles en ellos la palabra. Entonces, tenemos que trabajar en ello. Entonces, hay muchos desafíos para el hombre, para la mujer, para los jóvenes. Desafíos que solamente la palabra nos va a poder orientar y en la cual nosotros vamos a poder estar seguros como un ancla. Tenemos, inevitablemente, aunque los pensamientos de los sistemas nos digan otra cosa, tenemos que persistir en esto, de lo que nosotros ya hemos aprendido. Ustedes conocen la palabra. No sean movidos así tan fácilmente. Es triste, muchas iglesias han sido movidas en ese sistema, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar claros. Hay un orden, y este orden de Dios, Dios lo va a bendecir. Dentro de su composición, hombre y mujer biológicamente diferentes, pero en una unidad se trabajan en equipo. Esta unidad en la cual Dios busca y bendice a través de su procreación de sus familias. Entonces, iglesia, en esta noche, el mensaje es entregarle a ustedes que nosotros tenemos que estar vigilantes porque somos los llamados como padres. Padres que queremos a nuestras familias. Queremos que nuestras familias sean restauradas, que sean guiadas
bajo la guía y el poder de Dios. Que la autoridad divina esté en nuestros hogares, ¿verdad? Sujetos a esa autoridad, ¿verdad? Pero también nosotros se nos ha dado una comisión, a nosotros se nos ha dado una encomienda grande y la tenemos que cumplir. No podemos evadir esa responsabilidad como padres, como mujeres, como esposas y también el rol como hijos. Tenemos que hacerle la lucha, hermanos, a este sistema de confusión. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, abrimos los espacios en el hogar. Abramos los espacios para hacer devocionales. Tenemos que ir a la calle, dice, con nuestros hijos, enseñándole de manera teórica, pero también de manera práctica las cosas que la Biblia nos enseña. Enseña a tu hijo, dice, cuando vas por el camino, ¿verdad? Bendice cuando se acuestan. Llénales de esperanza cuando se levantan. Hijo, nos espera un día bendecido. Hay cosas grandes por hacer. Tenemos que estar de la mano y todos los días. Y eso nos va a alimentar, nos va a dar esperanza para poder construir familias estables, firmes, sanas. Donde reine ¿qué? En estas familias. Paz y armonía. Haya unidad. Fíjese que si yo llego a mi casa y me siento en la sala y no hay unidad y estoy solo, yo para tener orden y armonía tengo que estar con todos los integrantes de mi familia. Tiene que haber unidad, tenemos que estar todos. Siéntense, por favor. Vamos a ponernos a cuenta, vamos a corregir cosas, hay que ponernos en orden, porque si no Dios no nos va a bendecir. Tarde o temprano nosotros vamos a fallar y finalmente vamos a estar en terrible situación. Tenemos que convocar en una asamblea a la familia. Llamemos, reunámonos, aprovechemos los tiempos. Y estos son consejos prácticos. Desayuno, almuerzo, cena. Tenemos que ubicar los espacios. Convoquémonos unidos, ¿verdad? Para poner en orden. Solamente así se puede garantizar una armonía en nuestros hogares. En nuestros hogares. Dice la Biblia que el carácter del hombre, también en el libro de Timoteo, esa carta a mí me gusta mucho porque es casi como en una carta de despedida. Pablo resume muchas cosas de los tiempos y dice que en los últimos tiempos muestra el carácter del hombre. Y dentro de ese carácter están incluidos en las familias. ¿Cómo es el carácter del hombre en los finales de los tiempos? Son despiadados, implacables, amadores de sí mismos, egoístas. Dice sin afecto natural. Sin afecto natural. Ustedes saben que por naturaleza tenemos un afecto. Un afecto natural, por ejemplo, es un amor. ¿Por qué? Por una madre, por un padre, ¿verdad? El amor de un padre para una hija, el amor de una hija para un padre. Ese es un amor, ¿qué? Un amor natural. Como lo tiene como cualquier criatura de la creación. Una leoncita, digamos, tiene sus cachorritos, tiene un afecto, un amor natural de protección. Ese es un amor natural. Pero ha llegado tanto el pecado, hermano, que hasta hemos perdido sensibilidad por ese amor. La Biblia nos habla de ese amor natural. Que toda familia, inclusive una familia sin Cristo, lo debería tener. Porque en toda familia, en todo ser humano, aunque no tenga Cristo, tiene parte de la semejanza de Dios. Aunque deteriorada, pero ahí está la semejanza. Pero tanto ha distorsionado el pecado, hermano, que ha corrompido las mentes tanto, que no hemos creído tantas mentiras y estamos engañados a un punto donde ya hemos perdido juicio. Ya no sabemos discernir lo que es correcto de lo que es malo. Entonces ese amor natural ya se ha esfumado en muchas familias. Hay odio, hay resentimiento. Ya no hay ese amor que en el griego le llaman storge. Hay otro amor similar que es el amor filio, es un amor fraternal, pero este amor del esposo hacia la esposa debería ser el amor natural storge, debería ser el filio, es el fraternal, pero sin embargo sube el nivel y le dice yo quiero ese amor incondicional, sacrificial. Ese amor es el ágape. Entonces el carácter del hombre, esa es la radiografía del hombre en estos tiempos y así está reproduciendo familias. En vez que en una familia se cultive la armonía, la paz, el gozo, el bienestar, ¿verdad? En muchas familias se está criando, es un semillero, un criadero de odio, de resentimiento, de problemas. Es más, ni siquiera problemas, hay muchas familias que ni hablan.
Entonces, esas familias tienen que ser restauradas. Pero lo único que restaura, de acuerdo a esta promesa, dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Solamente en Cristo. Y cuando Cristo entra en una familia, las cosas cambian. Entran en el orden de Dios. Y Dios bendice. Bendice, hermano. Entonces, este tipo de situaciones, la cual se están viviendo en la actualidad, por más programa que haya, familiares, intentos de entrar en el orden, en un orden que la familia no va a progresar. No va a progresar si no tenemos como cabeza en nuestros hogares a Dios, en nuestras vidas. Yo puedo decir, yo tengo a Dios en mi vida. Yo puedo decir, yo me voy a la iglesia. Pero tenemos que mirar cómo tú te relacionas, tanto con los integrantes de tu familia. Hermano o hermana, ¿cómo te relacionas con tu padre? Estamos fallando en ciertas áreas. Por eso que la familia tenemos que cuidar. Es el único, digamos, la única, digamos así, línea o trinchera en esta batalla que nos queda, porque prácticamente los gobiernos han entrado por todo lado querer quitarnos todo tipo de ataques tremendos, pero la familia es lo único que nos queda. El sistema educativo ya lo han cambiado, ¿verdad? Terriblemente. Pero nuestra familia es algo que nos pertenece, que nos encomendó Dios. Llegará un tiempo, pues por supuesto, quizás que hasta eso nos quisieran quitar, y creo que ya nos quieren quitar eso, ¿no? Pero mientras nosotros tengamos la autoridad de poder bendecir a nuestras familias de acuerdo al rol que nosotros tenemos dentro de nuestra familia, hagámoslo, hermano. Mientras tengamos la oportunidad de hacer algo para mejorar nuestra familia, hagámoslo, ¿verdad? Entonces, vayamos en esa dirección. Vayamos en esa dirección. Un estudio, ¿estamos sin tiempo? ¿Sí, hermano? Un estudio, cuando analizan la problemática de una comunidad de jóvenes que le llaman los jóvenes de Islandia, fíjense. En los años 80 ellos cayeron dramáticamente en consumo de alcohol y drogas. No podían resolver el problema. En las calles era un desbarajuste, las botellas por todos lados, drogas y alcohol. Los jóvenes de Islandia, estamos hablando del año 85, hicieron programas y programas y nada lo solucionaba. Fíjese, esos países escandinavos nórdicos. Hicieron un programa y aplicaron un programa. ¿Y de qué se consistía este programa? De que ellos tenían que informar a los jóvenes que las drogas y el alcohol era malo. Pero fíjense que no resultó. O sea, les decían que eso estaba malo, que les iban a dañar la vida, las neuronas, el cerebro, etc. Comenzaron a hacer programas de guías y no funcionó. Entonces, en los estudios, los datos comenzaron a salir que había algo que no estaban haciendo. ¿Y qué creen? Y a mí me sorprendió. Hay algo que estaba faltando. ¿Sabe qué faltaba? La protección paternal de padre y madre en esos jóvenes. Y cuando ellos comenzaron a involucrar a los padres en ese programa y el gobierno comenzó a invertir involucrándolo, esos jóvenes, dice que se frenó de entre el 85 hasta los años casi toda una década, se frenó todo eso, su consumo de alcohol y drogas, porque entre esos jóvenes entraron a un programa donde ellos ya se sentían cálidos en sus hogares, se sentían seguros. Usted se da cuenta que este diseño que Dios da para que las familias sean estables y seguras, necesitamos que en las familias sean lugares donde los hijos se sientan seguros, protegidos, amados, guiados, escuchados. Y eso es uno de los grandes problemas. Tenemos que aprender también a escuchar y a dialogar con los integrantes de nuestra familia. Y ese dato yo lo quiero compartir porque definitivamente solamente a través de una experiencia y una científica que hicieron, un modelo científico, lograron concluir la importancia de los padres dentro de un hogar. Lo que la Biblia nos lo señala, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, tenemos un rol, tenemos que respetar a lo que Dios ha delegado a esta autoridad, tenemos que hacerlo con esa aceptación,
con esa convicción de que eso nos va a bendecir, que va a traer prosperidad y cuidado para nuestros hogares, lo tenemos que hacer de manera sincera, no solamente como un mandamiento, sino también tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Y solo así vamos a poder estar seguros. Familias estables y seguras que van a poder dejar una generación y fundamentada en la palabra de Dios.